Uno de mis teólogos favoritos, llamado Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano y teólogo alemán, que se hizo popular luego de su triste muerte a manos del régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, es quizás uno de los teóricos más incomprendidos no solo del siglo pasado, sino de este siglo presente. Y hoy quisiera rescatar una teoría que él, desde la prisión, desarrolló de una manera muy básica y sencilla de entender, pero al día de hoy hace mucho eco para entender el por qué vivimos en una sociedad que parece ser cada vez más estúpida. Y no quiero que se entienda la palabra estúpida únicamente como si fuese un mero insulto, sino como una descripción psicológica, sociológica y aún antropológica de una gran cantidad de personas que masivamente se comportan y piensan de una manera bastante aterradora. Porque sí, la estupidez es aterradora. Hola a todos, mi nombre es Joan, bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. Hoy vamos a hablar sobre la teoría de la estupidez de Dietrich Bonhoeffer. Bienvenidos. En el capítulo más oscuro de la historia alemana hasta el día de hoy, en donde turbas se amontonaban para buscar a judíos, sacándolos de sus casas, de sus tiendas, de sus empresas, de sus emprendimientos, no importando si eran mujeres o niños, no importando si eran inocentes o no de las acusaciones, y eran cruelmente humillados públicamente frente a otras personas, y en este contexto de la Alemania nazi, encarcelados y evidentemente torturados. En este contexto en donde el régimen nazi asciende al poder y donde aún la iglesia luterana casi que en su totalidad en Alemania había dicho literalmente que Hitler era la voz de Dios para el pueblo alemán, es donde un gran Dietrich Bonhoeffer, un joven teólogo, pastor luterano, se levanta entre muy pocos para decir que esto no era así. Él comenzó a hablar públicamente en contra de todas las atrocidades del régimen nazi y de lo que internamente el pueblo alemán hacía a otras personas. Después de años de intentar cambiar la opinión de la gente a partir del uso de la teología y el uso de la retórica, Bonhoeffer llegó a casa una noche y su propio padre tuvo que decirle que dos hombres estaban esperando en su habitación para llevárselo. Evidentemente eran las fuerzas del nazismo en ese momento. En prisión, Bonhoeffer comenzó a reflexionar sobre cómo su país de poetas y pensadores se había convertido en un colectivo de cobardes, ladrones y criminales. Eventualmente concluyó que la raíz del problema no era la malicia, sino la estupidez humana. Vaya dato perturbador, diría Luisito Comunica. En sus famosas cartas desde la prisión, hoy compiladas en un libro de Dietrich Bonhoeffer, él argumentaba que la estupidez es un enemigo del bien más peligroso que la misma malicia o que el mismo mal, porque él decía que mientras uno puede protestar contra el mal, se puede denunciar y prevenir mediante el uso de la fuerza. Ante la estupidez estamos indefensos. Ni las protestas ni el uso de la fuerza logran nada aquí. La razón cae en oídos sordos. Y por eso es aterrador pensar que la estupidez, aunque pudiese ser un insulto, es en todo caso una descripción quizás de lo indefensos que estamos ante una comunidad, una masiva comunidad que frecuenta y propaga la estupidez humana. Bonhoeffer diría que los hechos que contradicen el prejuicio de una persona estúpida simplemente no necesitan ser creídos y cuando son irrefutables simplemente se dejan de lado como intrascendentes, como incidentales. En todo caso, la persona estúpida está satisfecha de sí misma y al irritarse fácilmente se vuelve peligrosa al lanzarse al ataque. Por eso se requiere mayor cautela al tratar con una persona estúpida que con una maliciosa. Si queremos saber cómo sacar lo mejor de la estupidez, debemos tratar de comprender su naturaleza, diría Bonhoeffer. Así que esto sería claramente cierto. La estupidez en esencia no es un defecto intelectual sino moral. Hay seres humanos que son notablemente ágiles intelectualmente según Bonhoeffer, pero estúpidos, y otros que son intelectualmente aburridos, pero todo menos que estúpidos. O sea, la estupidez no es una discapacidad mental y por ende la estupidez no es siquiera un insulto, sino una descripción psicológica de un estado completamente peligroso. Una persona con discapacidad mental no es estúpida. Una persona con disminución mental no es estúpida. Bonhoeffer respecto a esto agregaría que la impresión que se tiene no es tanto de que la estupidez sea un defecto congénito, sino de que en determinadas circunstancias las personas se vuelven estúpidas, o mejor dicho,
hecho permiten que esto les suceda. Las personas que viven en soledad manifiestan este defecto con menos frecuencia que los individuos en grupo, según Bonhoeffer. Y así parecería que la estupidez es quizás menos un problema psicológico que sociológico. O sea, hay una descripción psicológica del comportamiento del estúpido, pero la estupidez se entiende más en términos sociológicos, o sea, en términos grupales de la sociedad humana. Se hace evidente que todo fuerte ascenso del poder, ya sea de carácter político o religioso, infecta de estupidez a gran parte de la humanidad. Entonces, si hay un estúpido en el poder o un estúpido en el púlpito, en efecto, esa estupidez parece ser contagiosa, claramente peligrosa, casi como si se tratara de una ley sociológica psicológica donde el poder de uno necesita la estupidez del otro. En efecto, la carencia de razón de un líder negativo requiere de la estupidez de las masas para ejercer el liderato político o religioso, y aún peor si estos dos poderes están unidos. El proceso en juego aquí no es que las capacidades humanas particulares, como el intelecto, fallen repentinamente. En cambio, parece que bajo el impacto abrumador del poder en ascenso, los humanos se ven privados de su independencia interior y más o menos conscientemente renuncian a una posición autónoma. Por su estupidez ceden su libertad al líder, que en efecto, en ausencia de razón y sentido común, usa la estupidez de los grupos precisamente para quitarles autonomía. El hecho de que la persona estúpida sea a menudo testaruda no debe ocultarnos el hecho de que no es independiente. Al conversar con él o con ella, uno siente virtualmente que no está tratando en absoluto con él como persona, sino con eslóganes, consignas, ideologías, ideas interpuestas, exégesis barata, gimnasias mentales y cosas por el estilo que se han apoderado completamente de él, única y exclusivamente para justificar su mal obrar. Es como si estuviese bajo alguna clase de hechizo, cegado, maltratado y abusado en su propio ser sin que se dé cuenta, habiéndose convertido así en una herramienta sin sentido. La persona estúpida también será capaz de cualquier mal, incapaz de ver que es malo. Solo un acto de liberación, no de instrucción, puede vencer la estupidez. Aquí debemos aceptar el hecho de que en la mayoría de los casos una liberación interna genuina se vuelve posible solo cuando la ha precedido una liberación externa. Entonces debemos abandonar algún tipo de intento de convencer a las personas estúpidas de algún caso lógico. Ellos, en todo caso, moverán la línea ética para justificar sus acciones aun cuando sus pseudoargumentos se puedan usar en contra de ellos para demostrarles que están equivocados. Ellos no van a verlos porque son estúpidos. Por lo tanto, la descripción de Bonhoeffer acerca de la estupidez humana es completamente plausible. Si te diste cuenta, cada uno de los datos psicológicos y sociológicos que nos ha dado Bonhoeffer en unas pocas palabras desde la prisión, no solo puede describir una realidad política de un país completamente enceguecido por la demagogia de su líder, por el poder de palabra y convencimiento de su líder, diosificándolo y poniéndolo como un mesías, aún rompiendo los propios paradigmas de la lógica, cuestión que también puede ser la religión. Por eso, un poder político dominante puede ser tan estúpido como una secta dominante. No hay diferenciación alguna. El poder político nunca podría en todo caso aplicar su idea sobre la estupidez en cuanto a la secta sin dejar de ver a sí mismo su movimiento como un estúpido movimiento sectario. Por eso Dietrich Bonhoeffer es tan lúcido, un pensador tan incomprendido en su época. Finalmente, Bonhoeffer moriría en prisión por su participación en un complot para matar a Adolfo Hitler en la madrugada del 9 de abril de 1945 en el campo de concentración de Flossenbürg. Tristemente, solo 2 semanas antes de que los soldados de los Estados Unidos liberaran el campo. Bonhoeffer diría algo que quedaría no solo recordándonos el poder de la teoría de la estupidez que desglosó en pocas hojas, sino que además nos abriría el campo para entender lo que hasta el día de hoy, a partir de ideologías políticas y pseudoideologías religiosas, se nos quiere imponer a la fuerza. La acción no brota del pensamiento, sino de la disposición a la responsabilidad. La prueba definitiva de una sociedad moral es el tipo de mundo que deja a sus hijos. Y preguntémonos, ¿qué tipo de mundo estamos dejando a nuestros hijos? ¿Un mundo de sentido común, donde la lógica es parte del proceso de aprendizaje, donde la crítica y la autocrítica hace parte de la objetividad de los argumentos? ¿O, por el contrario, estamos criando una gran cantidad de chicos que simplemente están creciendo liberados de sí mismos, cayendo bajo los dominios de cualquier ideología reinante y a su vez siendo parte de una masiva colectividad de estúpidos? Es algo que deberíamos pensar con urgencia. Vean a Bonhoeffer. De verdad, Bonhoeffer es un teólogo que tiene mucho que decirnos a nuestra cultura y a nuestro tiempo de hoy.